tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Blendizar. En el tutorial anterior vimos cómo crear este tipo de formas utilizando las tablas de multiplicar. También les mostré este grupo de nodos, el cual nos permite adaptarlo a otras formas, por ejemplo, a un cuadrado o a cualquier otra curva. Este tipo de formas es muy similar a lo que se puede conseguir con esta técnica que se llama String Art, o también la podemos encontrar como hilorama, que de lo que se trata es unir unos pines con unos hilos. En este tutorial veremos la base para crear este tipo de figuras. La idea básica es conectar dos líneas con una serie de líneas, que es lo que haremos. Agregaré un plano. A este plano le voy a quitar la cara para que nos queden solamente las aristas. En el cubo, o podría ser cualquier otro objeto, le aplicaré un Geometry Nodes. No utilizaremos el objeto de entrada, sino que cargaremos el plano que agregamos. Podríamos aplicar el Geometry Nodes directamente al plano, pero al hacerlo, en este caso al cubo, y cargarlo con Object Info, nos permite más adelante sustituir este plano por cualquier otra figura o por otras líneas. Para poder ver el índice de nuestras aristas, iré al Asset Browser y cargaré el grupo de nodos que creamos para ver el índice. En los tutoriales anteriores lo hemos visto y también lo tienen disponible a través de Gumroad. Los enlaces están en la descripción del video. Con el nodo Join Geometry uniré estos dos objetos y con este en el modo de aristas cambiaré el tamaño y pondré offset extra para que queden un poco afuera. Esto es con el fin de ver las líneas con las que vamos a trabajar. Con el nodo Split Edges, lo que estamos haciendo sería separar cada una de las aristas y vamos a tomar dos de ellas. Para hacerlo necesitamos capturar el índice. Con el nodo Capture Attribute lo dejamos en float y esto lo cambiamos a edge y necesitaremos otro de estos. Ahora utilizaremos el nodo de comparación, lo pondremos en entero, en igual, y ahora tomaremos el nodo Boolean Math. Desactivaré esto para que no se ajusten los nodos al estar agregándolos. Aquí le pondremos no y tomaremos el índice. Y aquí haremos lo mismo para el otro nodo de capture. Y aquí pondremos 1. En este le estamos diciendo que nos capture todos los que no tienen el índice 0. Y en este le estamos diciendo que nos capture todos los que no tienen el índice 1 de las aristas. Y ahora le diremos que esa selección no las elimine. Entonces esta será nuestra selección. Acá también será nuestra selección. Y para ver qué estamos haciendo, entonces podemos conectar al grupo de salida esta arista y vemos que nos ha eliminado todas las aristas que no son 0. Si recordamos, este es 0, la de abajo es 1, entonces esta nos mostrará el 1. Le diremos que esta arista no las convierta en una curva. Y esta de acá también será una curva. La razón por la que estamos haciendo esto es que ahora estas aristas les vamos a cambiar la cantidad de puntos que tengan entre cada una de ellas. Ahorita de momento solamente tienen el vértice
1 y el vértice 0. Puedo poner otro visor de índice en esta parte para ver los índices de los vértices de esta arista o los de esta arista. Ahora agregaremos el nodo Resample Curve y con esto lo que conseguimos es agregar puntos en esta arista y también lo haremos para esta. Entonces cada una de ellas tiene 10 vértices y esto lo vamos a controlar con un valor entero, de manera que cambiará en los dos. En este agregaremos un nodo Attribute Statistic. Dejamos en float y en point y el atributo que vamos a tomar es el índice. Agregaremos un nodo Meshline en el modo offset y para controlar la cantidad de puntos tomaremos la suma del nodo Attribute Statistic. Ahora usaremos un nodo Instance on Points y como instancia pondremos otra línea, pero en este caso utilizaré CurveLine. Como vimos en el caso de las tablas de multiplicar, estas son instancias, por lo que será necesario convertirlo en geometría real con Realize Instances. Y la idea que haremos será muy similar, que en este caso será cambiar la posición de los puntos de las instancias que estamos creando, que en este caso son líneas. Entonces utilizaremos el nodo setPosition, uno para el vértice inicial y otro para el final, y para seleccionarlos utilizaremos el nodo Endpoint Selection. En este será el de inicio y en este será el del final. Ahora lo que haremos será transferir un atributo del nodo Transfer Attribute. Si estás viendo este tutorial con versión 3.4 o más actual de Blender, ahora este nodo se llamará Sample Index. Esto lo ponemos en vector, esto en índice, esto en point. Vamos a capturar el índice y el atributo que vamos a usar es la posición. Utilizaremos otro nodo Transfer Attribute para la otra arista. Como son dos líneas, lo que vamos a hacer es dividir con el nodo de matemáticas, dividir el índice entre 2. Este lo ponemos en posición y este en la posición del punto final. Y con esto conseguimos conectar las dos aristas con líneas. Si tomamos la arista 3, estamos conectando la arista 3 con la 1. Si ponemos aquí 2, estaríamos conectando con la arista 2, con la arista 0. En este caso queda de esta manera porque los índices en este caso están invertidos. Si conectamos visores de índice para cada una de las líneas, veremos que el índice 0 se está conectando con el 0, el 1 con el 1 y por eso queda de esta manera. Si quisiéramos modificar este comportamiento, podríamos también agregar el nodo Reverse Curve en alguna de las dos, de manera que se invierten los índices. Si conectamos 0 con 1,
conseguimos que las líneas se conecten de esta forma, que es muy similar a lo que habíamos visto en este arreglo de hilos. Haré más pequeño este índice. Si invertimos la curva, entonces quedaría de esta forma. Si invertimos la otra, bueno, quedaría de la misma forma, pero se invierten los índices de la otra línea. En este caso se invierten estos índices y en este se invierten estos. De momento quitaré estos índices. Estas líneas les podemos dar un volumen con Curve to Mesh, en una curva utilizando un círculo de curva. Aquí podemos utilizar 8 y aquí lo haremos más delgado. Y adicionalmente podríamos unir estas dos líneas en Join Geometry y crearles una instancia, por ejemplo una icosfera, y así tendríamos puntos en cada uno de los vértices, y de esta manera podemos conectar nuestras líneas en la forma que queramos. Y aquí podemos controlar la cantidad de puntos que queremos que tenga. Y por supuesto esto no se limita solamente a formas planas, sino que también podemos aplicarlo en 3D. Por ejemplo, agregamos un cubo. Aquí estamos conectando 0 con 1, pero podremos hacer cualquier conexión, por ejemplo 6 con 0. Podemos invertirlo. Cero con 10, con 3. Si tomamos nuestro grupo de entrada y tomamos el cubo inicial, lo he modificado ahora para que sea una pirámide, por lo que ahora si conectamos 7 con 6 quedaría de esta forma, con 4. Teniendo esto como base, hice este grupo de nodos con algunas opciones. Además de ponerle material, aquí podemos seleccionar las líneas, la cantidad de puntos, podemos invertir alguna de las aristas y estos deslizadores nos permiten crear animaciones. Por ejemplo, esto funciona de esta manera, este funciona así. Cada slider o cada deslizador genera un tipo de animación distinta. Y ya sea desde una arista o desde la otra. Y con esto controlamos el radio. Y esto lo podemos aplicar en otras formas. Tengo aquí unas aristas o unos templates que puse. En este caso simplemente es una escuadra. Esta otra simplemente es un cuadrado con líneas al centro. Esta otra con estas aristas. En este caso son curvas. Están en el mismo objeto pero están separadas.
Aquí también son dos curvas. Y acá tengo una colección de curvas que es similar a la otra que mostré, pero en este caso son curvas separadas en una colección. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? En este primer ejemplo estoy utilizando solamente estas dos aristas. En este ejemplo, lo que hice fue crear este grupo de nodos de manera que se puedan conectar uno con otro. Y aquí podría seguir agregando conexiones. Por ejemplo, agregar otro para conectar 3 con 1. Invierto los índices. Aquí puedo poner otro material distinto en alguna de las conexiones. O puedo conectar también el mismo material para el siguiente. Y al final estoy utilizando un atributo que le puse V para que en el material le dé esta textura a las líneas o hilos. Aquí hay otro ejemplo. En este caso estoy conectando varias. Y estas restas que están en la parte de abajo es para controlar la animación. Por ejemplo, si esto lo pongo en 0, desaparecen todas las líneas o hilos. En 80 queda relleno todo. Si lo voy bajando, aquí puedo ver el índice para poder seleccionar qué arista voy a conectar en cada uno de estos grupos. Aquí estoy conectando 9 con 7, que es este con el que inicio. Y terminamos con 6 a 9. 6 a 9. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, en lugar de conectar el material, estoy asignando un material distinto a cada uno. E igualmente, para controlar la animación, conecté todos estos nodos. Este es otro ejemplo con otro tipo de material. Igualmente aquí controlamos la animación. En este caso es distinta la forma en que lo hice. Lo que estoy haciendo es utilizar curvas. Y aquí adicionalmente hice un grupo de nodos con 3 de estas conexiones para controlar cada parte. Adicionalmente estoy sacando el material para poder cambiar el material en cada uno de esos grupos. Y después estoy girando cada uno. Aquí estoy conectando 4 con 1. Si conecto 4 con 3, quedaría de esta forma. 4 con 0. 4 con 5. 5 con 1. 5 con 2. Podemos conseguir conexiones interesantes dependiendo de las aristas o las curvas que conectemos. En este caso estoy utilizando el template 5, que es un solo objeto con varias curvas. Y esta es otra versión de este mismo arreglo, pero en este caso estoy utilizando una colección, que en este caso es la colección de curvas. Y aquí cada curva está por separado. Con lo que podemos conseguir
hacer modificaciones más simples. También es posible poner ya sea una curva o una arista, ambos vértices estén en el mismo lugar para poder conectar de esta manera las líneas. En este otro ejemplo, aquí podemos ver que no solamente se limita a formas planas, sino que también pueden tener profundidad o altura. Aquí tenemos otro ejemplo. La variedad de cosas que podemos hacer pues es infinita, de acuerdo a la creatividad que queremos aplicarle. El archivo con estos ejemplos está disponible a través de Gumroad o a través de Blender Maker. Los enlaces están en la descripción de este video. Hasta aquí dejo el tutorial. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme en Patreon, además de los archivos de los tutoriales, tienen disponibles otros archivos en los diferentes niveles, o pueden donar a través de PayPal o adquirir alguno de los productos en Gumroad o en Blender Market. Les dejo los enlaces en la descripción de este video. Agradezco todo su apoyo y servirá para ofrecerles cada vez mejor contenido. Saludos y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.